La noche en la autopista del Sol estaba tranquila. El aire cálido de la carretera hacía que el viaje se sintiera interminable. Llevábamos horas manejando y el cansancio comenzaba a hacer mella en nosotros. «Voy a parar en la siguiente gasolinera», dije, sintiendo que los párpados me pesaban. «Necesito un café o me voy a quedar dormido». «Sí, por favor», agregó Carla desde el asiento trasero. «Y de paso vemos si venden algo para comer». Unos kilómetros adelante, una solitaria gasolinera apareció al borde del camino. No tenía el logo de ninguna cadena conocida, solo un letrero viejo y parpadeante que decía «Gas». Me orillé y apagué el motor. «Esto parece sacado de una película de terror», bromeó Edgar. «Solo falta el señor raro que nos advierta que nos vayamos». Bajé a cargar gasolina mientras Sofía y Carla entraban a la tienda. Un anciano estaba en el mostrador, con el rostro arrugado y una mirada vacía. Apenas y las vio entrar. «Buenas noches», saludó Sofía. El anciano solo asintió. Carla recorrió los estantes llenos de polvo y agarró unas papas. Cuando fue a la caja, el hombre finalmente habló. «No se queden aquí mucho tiempo». «¿Perdón?», preguntó Carla. «Nada. Son 35 pesos», respondió el viejo mirando de reojo a la oscuridad afuera. Mientras tanto, terminaba de cargar gasolina cuando escuché un sonido extraño detrás de los surtidores, como si algo grande estuviera respirando fuerte. Volteé con el ceño fruncido, pero no vi nada más que la negrura del monte a unos metros de la estación. Me encogí de hombros y cerré el tanque. Edgar, que estaba fumando cerca del coche, escuchó un chasquido entre los matorrales. «¿Qué fue eso?», preguntó. Negué con la cabeza y me apresuré a entrar al coche. En ese momento, Sofía y Carla salieron de la tienda, pero el viejo las detuvo con una última advertencia. «Si ven un perro en el camino, no lo miren a los ojos. No importa qué pase, no lo miren». Nos quedamos fríos por un momento, pero luego Carla soltó una risa nerviosa. «Vámonos ya, esto está muy raro». Todos subimos al auto y arranqué. En cuanto salimos de la gasolinera, la sensación de alivio duró poco. No habíamos avanzado ni un kilómetro cuando Edgar, que iba en el asiento del copiloto, murmuró: «No mamen, ¿ven eso?». A un lado del camino, entre la maleza, una figura se movía. Parecía un perro grande, pero tenía algo raro. Su silueta era demasiado delgada, sus patas más largas de lo normal. Caminaba de una manera antinatural, como si cada paso le costara trabajo. Pero lo peor era su cabeza, que no parecía la de un perro. «No lo vean», susurró Sofía. «No lo vean, no lo vean». El carro pasó junto a la criatura y por un momento, ésta pareció girar su rostro hacia nosotros. Ninguno pudo evitarlo. Miramos. Fue como si el tiempo se detuviera. La cosa tenía un hocico largo, pero con rasgos humanos. Su piel era negra y reseca, y sus ojos eran enormes y brillaban como si reflejaran la luz de algo que no estaba ahí. Pise el acelerador con fuerza, pero el carro comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor tosió, y luego, de la nada, se apagó. «¡No, no, no, no!», gritó Carla. Edgar intentó abrir la puerta para correr, pero Sofía lo detuvo con fuerza. «No salgas, no te bajes, no lo mires más». La criatura empezó a caminar hacia nosotros, lento, como saboreando nuestro miedo. Giré la llave con desesperación y, por suerte, el auto encendió. Sin pensarlo dos veces, aceleré hasta que la criatura desapareció en la oscuridad. No dijimos nada durante minutos, hasta que Carla rompió el silencio. «¿Qué chingados fue eso?», nadie respondió. Solo sabíamos que lo habíamos visto, que no debíamos haberlo visto, y que ahora, tal vez, no nos dejaría ir.
A lo lejos, en la carretera, dos luces brillantes aparecieron en los espejos retrovisores. ¿Es otro auto?, preguntó Edgar. Miré por el retrovisor. No era un auto. Eran los ojos de la criatura, y venía detrás de nosotros. La carretera de La Rumorosa siempre ha sido un lugar que me ha dado mala espina. Sus curvas cerradas y el viento que golpea la sierra la convierten en un camino peligroso, pero lo peor no es eso. Lo que realmente me aterra son las historias de los espectros que deambulan entre las rocas. Eran casi las 3 de la mañana cuando cruzaba esa maldita carretera con solo 3 pasajeros dormidos en los asientos traseros. El viento sacudía el autobús y las luces apenas iluminaban unos metros adelante. Se decía que, en esa zona, los muertos nunca dejaban de caminar. Todo iba normal hasta que, en una de las curvas más cerradas, vi a alguien en la orilla de la carretera. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro, levantó una mano pidiendo aventón. Sentí un escalofrío en la nuca. Ya había escuchado historias sobre ella, pero jamás las creí. Decidí ignorarla y seguir mi camino. Sin embargo, cuando revisé el espejo retrovisor, la mujer ya no estaba afuera, sino dentro del autobús. Frené de golpe, despertando a los pasajeros, pero ninguno parecía haber notado nada extraño. Con el corazón martillando en el pecho, giré la cabeza hacia el pasillo. Ahí estaba ella, sentada en uno de los primeros asientos, con la mirada baja. Su vestido estaba manchado de tierra y sus pies descalzos. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Uno de los pasajeros, aún medio dormido, preguntó qué ocurría. «Señora, ¿está bien?», logré decir con la voz temblorosa. La mujer levantó el rostro. Sus ojos estaban completamente negros y su boca se torció en una sonrisa imposible. Luego, desapareció. No hubo un grito, no hubo un ruido, solo la sensación helada recorriéndome todo el cuerpo. El pasajero que había hablado empezó a convulsionarse. No sabía qué hacer. Aceleré, intentando salir de la zona lo más rápido posible, pero las cosas solo empeoraron. El motor comenzó a fallar, las luces parpadeaban y el viento soplaba con una fuerza inusual. Entre el ruido del autobús y el ulular del viento, escuchaba murmullos. Voces susurrando nombres, lamentos entre las rocas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, logré salir de La Rumorosa y llegar a un parador. Detuve el autobús y revisé a los pasajeros. Todos estaban pálidos, temblando, pero vivos. El que había convulsionado ahora estaba consciente, aunque no recordaba nada. Salí a tomar aire, tratando de calmarme, cuando vi algo que me dejó paralizado. En la parte trasera del autobús había huellas de pies descalzos, marcadas en lodo y sangre. Desde esa noche, nunca volví a cruzar La Rumorosa de madrugada, porque ahora sé que la carretera no solo está llena de curvas y viento, sino de almas que jamás encontrarán descanso. No sé por qué acepté esa oferta. Quería ahorrar dinero en mi viaje por el norte de Chile, y la promesa de una noche en un pequeño hostal en las afueras de Iquique, por menos de la mitad de lo normal, me pareció un golpe de suerte. Ahora entiendo que las cosas demasiado buenas para ser verdad siempre tienen un precio, y yo pagué el mío. El tipo que me llevó hasta allá era un chofer callado. Me preguntó a dónde iba, y cuando le mencioné la dirección, frunció el ceño. «Esa carretera te deja cerca de La Noria», me dijo con tono seco. «¿Sabes algo de ese pueblo?». Le respondí que no, que solo había leído que era un pueblo minero abandonado. No dijo más, solo se limitó a encender la radio y acelerar. 2 horas después,
me dejó en la carretera con un suerte apenas audible y se fue antes de que pudiera preguntarle algo más. El hostal estaba a unos 2 kilómetros del pueblo fantasma, según el mapa. Caminé con mi mochila al hombro y el sol ocultándose tras los cerros, sintiendo el aire seco del desierto raspándome la piel. Cuando finalmente vi las primeras casas de la noria, entendí por qué la gente evitaba este lugar. Eran ruinas, puro esqueleto de adobe y madera podrida. El silencio era absoluto, ni viento, ni insectos, ni siquiera el sonido de mis propios pasos me parecía natural. No debería haber entrado al pueblo, pero algo me llamaba. La curiosidad es una maldición en sí misma. Me aventuré por las calles polvorientas, viendo puertas abiertas como si sus dueños hubieran salido por un momento y nunca regresado. Al fondo, el cementerio destacaba sobre una loma, con cruces torcidas y lápidas partidas, y entonces lo vi, un niño parado junto a una tumba, observándome. Era un niño descalzo, con la piel cuarteada por el sol y unos ojos negros como el carbón. No debería haber estado ahí solo. Me acerqué lentamente y le pregunté si estaba bien. «No deberías estar aquí», me dijo con voz ronca, como si sus cuerdas vocales estuvieran secas. El aire se sintió denso. Algo detrás de mí se movió. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo los restos de casas y el desierto eterno. Cuando miré de nuevo hacia el niño, había desaparecido. El pánico me hizo reaccionar. Corrí hacia la salida del pueblo, pero el camino parecía alargarse como si nunca terminara. Entonces lo escuché. Susurros. Decenas de voces murmurando palabras ininteligibles. Se filtraban entre las paredes de las casas, bajo la tierra, en el aire que respiraba. Era como si todo el pueblo estuviera hablando en secreto sobre mí. Seguí corriendo hasta que vi el hostal a lo lejos. Llegué jadeando, golpeando la puerta con desesperación. Una mujer anciana abrió con una expresión impasible. «¿Los viste, cierto?», preguntó sin necesidad de que yo dijera nada. No supe qué responder. «No vuelvas a entrar ahí», me advirtió. «Ese pueblo pertenece a los que nunca se fueron». No dormí esa noche. Los susurros me siguieron, como si algo me hubiera marcado. Me fui antes del amanecer, sin mirar atrás. Dicen que la Noria es solo un pueblo muerto, pero yo sé la verdad. Y si alguna vez pasas por ahí, sigue de largo. No escuches los susurros. Y sobre todo, si ves a un niño en el cementerio, nunca le hables. Me llamo Rodrigo y soy maestro de secundaria. Vivo en Cuernavaca y desde hace años suelo manejar seguido a Taxco, sobre todo cuando necesito desconectarme un poco. Esta historia que te voy a contar me ocurrió una noche cualquiera, y digo cualquiera porque empezó como todas, pero terminó marcándome para siempre. Nunca pensé que algo tan simple como parar por gasolina me marcaría para siempre. Era jueves por la noche, como eso de las 11:30. Iba solo rumbo a Taxco desde Cuernavaca. Me había salido del trabajo un poco más tarde de lo normal y ya sabía que el camino era peligroso, no tanto por los malandros, sino por lo solitario que se pone todo ese tramo. Pero no me gusta dejar las cosas pendientes, así que agarré carretera sin pensarlo mucho. El tanque iba a la mitad, pero por alguna razón me entró la ansiedad de que no iba a alcanzar. Ya sabes cómo es uno, a veces el presentimiento pesa más que la lógica. Vi un letrero que decía «Gasolinera San Pedro, 3 kilómetros», y aunque el lugar no lo conocía, pensé, de una vez, así manejo tranquilo. Grave error. Cuando llegué, todo se veía viejo, no ruinoso, pero sí de esas gasolineras que parece que no han sido remodeladas desde hace 20 años.
Tenía solo 3 bombas, un mini Oxxo cerrado y una luz de neón que parpadeaba en rojo donde decía abierto, pero no había ni un alma. Ni carro, ni empleado, ni música, ni radio, nada. Silencio total. Me bajé del coche, miré alrededor y grité: ¿hay alguien? Vengo a cargar. Nada. Caminé hacia la tiendita, toqué la ventanita donde usualmente sale el despachador, pero nadie contestó. Fue ahí cuando algo me llamó la atención. La bomba 3 estaba goteando, muy poquito, pero sí se veía como un chorrito de gasolina caía cada 5 segundos. Lo raro era que no había coche, ni manguera colgada. Parecía que alguien la había usado hacía poco, pero no había nadie cerca. Me acerqué para ver mejor, y de pronto escuché una voz femenina, muy bajita, como si alguien hablara por un intercomunicador antiguo. «Aquí estoy». Me quedé congelado. Volteé para todos lados. La voz venía de esa bomba. Me acerqué más, con cuidado, y dije: «¿Hola? ¿Necesita ayuda?» Y otra vez, la voz: «¿No me ves? Estoy aquí. Me dejaron sola». Sentí cómo se me empezó a apretar el pecho. Era una voz triste, como quebrada, pero se escuchaba demasiado cerca. Me asomé por la parte trasera de la bomba, y fue cuando la vi. Había una niña. No tendría más de 10 años. Estaba sentada en cuclillas, abrazándose las piernas, con un vestido blanco sucio. El pelo le cubría la cara, pero lo más raro era que no tenía sombra. La luz de la lámpara que colgaba arriba le daba de lleno, pero su silueta no se reflejaba ni en el piso ni en la bomba. ¿Estás perdida?, le pregunté, con la garganta ya seca. No respondió, solo levantó la cara lentamente, y ahí fue cuando casi me desmayo. Tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, sin brillo, vacíos, y la piel de la cara parecía como quemada en un lado, con costras, como si hubiera pasado por un incendio o algo peor. Me quedé paralizado. La niña se puso de pie sin dejar de mirarme y dijo: «La bomba 3 fue la que explotó. Ahí me quemé». No supe qué hacer. Di un paso atrás y sin querer pisé una tapa metálica que hizo un sonido fuerte. Cerré los ojos un segundo por el susto, y cuando los abrí, ya no estaba. Salí corriendo al coche, le metí llave y encendí sin mirar atrás. El sudor me chorreaba por la frente y la espalda, aunque hacía fresco. No cargué gasolina, no nada. Solo quería irme. A los pocos kilómetros me di cuenta de que estaba temblando. Llamé a mi primo que vive en Iguala para contarle lo que había visto. Se quedó callado unos segundos y me dijo: «Esa gasolinera ya no sirve, güey. Hace años explotó una bomba ahí. Murió una niña que estaba con su papá cuando su coche agarró fuego. Fue en la bomba 3. Le colgué sin decir nada más. Cuando llegué a Taxco esa noche, no pude dormir. Ni esa, ni muchas más. Desde entonces, cada que paso por ese tramo, evito voltear hacia la gasolinera. Aunque a veces, lo juro, la veo de reojo, y hay una figura pequeña parada al lado de la bomba 3, como si esperara que alguien la viera». Esto me pasó hace como 3 años, cuando iba manejando de noche rumbo a Saltillo por la Libre, pasando Matehuala. Yo soy repartidor de refacciones, y ese día se me hizo tarde saliendo de San Luis. Ya no me dio tiempo de llegar antes de que cerraran los talleres, así que me tocó dormir en el camino. Lo raro empezó como a las 10:30 de la noche, cuando el tablero me marcó que ya iba en reserva. No le había puesto atención al nivel, confiado que en esa ruta hay varias gasolineras, pero justo esa noche parecía que no había ni una abierta. La mayoría ya tenían todo apagado o de plano abandonadas. No fue hasta que vi un letrero viejo y oxidado que decía:
Servicio 24 horas, kilómetro 119, que decidí meterme. Era una gasolinera chiquita, sin marca, con una sola lámpara encendida que parpadeaba. No había coches ni empleados, solo una tiendita cerrada con cortina metálica y 2 bombas de gasolina cubiertas de polvo. Bajé el vidrio y toqué el claxon 2 veces. Nadie salió. Me bajé para ver si había algún timbre o algo. Cuando puse el pie fuera del coche, me llegó un olor raro, como a carne pasada, pero más denso, más crudo. «¡Hola! ¿Hay alguien?», grité. Nada, solo el zumbido de la lámpara. Le di vuelta a la bomba a ver si de casualidad servía, y justo cuando me agaché para revisar la manguera, escuché algo como un gruñido bajo. Pensé que era un perro, pero luego lo volví a escuchar, más cerca. Me paré de inmediato. Lo que vi fue algo que jamás se me va a olvidar. Del lado derecho de la gasolinera, donde había un pequeño baldío lleno de chatarra, salió algo, caminando en 4 patas, pero era grande, como del tamaño de una persona. Tenía el lomo lleno de pelos largos, pero la cara era humana. No completa, como derretida, con los ojos muy grandes y la boca abierta como si no pudiera cerrarla. Se me quedó viendo, no se movía, solo me miraba. Me metí corriendo al carro, cerré los seguros y encendí el motor, pero la reserva ya estaba en 0, no iba a llegar muy lejos, y entonces salieron más. Primero vi 1, luego 2 más, y luego como 5 criaturas parecidas, todas con los cuerpos deformes, como si fueran una mezcla entre perro, humano y no sé qué más. Uno se arrastraba con los brazos, otro caminaba torcido como si tuviera la columna rota, y otro más tenía garras larguísimas que arrastraba en el piso. No hacían ruido, no gruñían ni aullaban, solo se acercaban, despacito, rodeando el coche. Me empecé a paniquear. Saqué el celular, pero, obvio, no tenía señal. Ni una rayita. Toqué el claxon varias veces para ver si alguien salía de alguna parte, pero nada. Los ojos de esas cosas brillaban cada que la lámpara parpadeaba. Una de ellas se subió al cofre. La tenía ahí, viéndome directo a los ojos, rascando el parabrisas con sus garras. Estaba babeando, literal, como si se le escurriera la boca. El sonido que hacía era como un susurro muy ronco, casi como si intentara hablar. Sentí que se me iba a parar el corazón. Solo atiné a prender las luces altas y de repente, todas se detuvieron. La del cofre bajó la cabeza, hizo un sonido como de lamento y se tiró al suelo. Las otras también retrocedieron. Aproveché y giré la llave, orando porque el carro encendiera. Y encendió. Avancé en friega. Apenas tenía gasolina, pero alcancé a salir de ahí. Iba mirando el retrovisor cada 2 segundos, pero ya no vi a ninguna. Como 15 kilómetros más adelante, encontré una estación grande, de esas que tienen Oxxo. Estaba abierta y llena de gente. Me bajé con las piernas temblando, el corazón latiendo como tambor. No dije nada. Solo llené el tanque y me fui a un motel en Cedral a dormir, aunque no pegué el ojo en toda la noche. Al día siguiente, con luz, le pregunté a un señor en una lonchería por esa gasolinera. Me dijo que la del kilómetro 119 está cerrada desde hace más de 10 años, que ahí hubo un incendio y murieron unos empleados que se quedaron atrapados. Pero que, en el desierto, cosas malas se quedan. No sé qué vi esa noche, pero eran reales. No era un sueño, no era mi mente. Yo las vi, yo las sentí rodeándome. Y desde ese día, cada que paso por esa carretera, me aseguro de cargar gasolina antes del kilómetro 100.